se empieza a colocar un punto relevante, sobre todo porque cuando escuchamos austeridad se ha relacionado en mucho con combate a la corrupción, a los desvíos, y ubicar esta perspectiva económica, este planteamiento económico, yo diría estructural, que tiene el planteamiento de la austeridad, pues es un poco desvelar también el asunto, ¿no? Agradecer que empiezan a aparecer propuestas en términos como de esta necesidad, pues, de revisar si el apostarle a la estabilización a costa del crecimiento ha sido realmente efectivo, y cómo ubicar esta cuestión del mantenimiento de los salarios, ¿no? Como una medida para esa estabilización, y entonces que nos remite como también a empezar a ubicar por dónde podríamos sugerir algunas cuestiones alternas. Por ejemplo, ayer ya se empezaba también a visorar si una reforma fiscal es necesaria, ¿no? Y creo que ahí se empieza a deducir. Entonces, ahora le doy la palabra a Saúl Escobar. Muchas gracias por la invitación. Y Pilar un poco me sugirió que también hiciera mención que pertenezco a la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, porque de alguna manera representa pues una voz de la sociedad civil y no solo de la academia. Es un instituto que tiene muchos años de haber sido fundado como resultado de la lucha de los electricistas democráticos de los años 70. Y bueno, ha pasado muchos años y ha pasado por ahí muchos compañeros, pero pues todavía hay un vínculo con sectores de trabajadores que se reúnen ahí todavía para comentar pues la situación laboral del país. Yo diría que este asunto que nos plantean está ligado con un debate que se está dando en el mundo de manera muy importante, y es el tema de la desigualdad. La desigualdad, el tema de la desigualdad es una preocupación que recorre al mundo en estos momentos y que, según han dicho diversos personajes y medios de comunicación, la desigualdad está creando divisiones políticas y extremismos políticos en el mundo desarrollado. El día de mañana vamos a ver una elección en el Reino Unido, en Inglaterra, que muestra esta problemática de la división social, de la división económica, de la división política que está cimbrando el mundo desarrollado. Dos partidos se están disputando el poder, el Partido Conservador, pero en este caso liderado por un líder extremista de la extrema derecha, y del otro lado el Partido Laborista, pero en este caso liderado también por un líder que se considera extremista dentro del laborismo, o de la izquierda, más izquierda dentro del laborismo, que incluso ha sido acusado de tratar de revivir el marxismo dentro del Partido Laborista. Es una opción que por muchos que nosotros digamos que se mantiene dentro de las líneas socialdemócratas o de los parámetros socialdemócratas, es un líder que rompe claramente con la línea de Tony Blair y de la alternativa de la tercera vía, y que plantea un camino distinto para Inglaterra, para la Unión Europea, y ideológicamente también representa un cambio. Bueno, este movimiento hacia los extremos, que se puede ver con cierta claridad en este ejemplo de la elección de mañana, pues se puede ver también en otros países de Europa y del mundo desarrollado, como Francia, como España, como Italia, y hasta en Alemania, donde parecía que había mucha estabilidad. Acaban de cambiar la dirección del SPD, del Partido Socialdemócrata, por una dirección más movida hacia la izquierda, que también quiere romper con la línea política tradicional que ha hecho las alianzas con Merkel. Pero en Estados Unidos también hay un ejemplo de cómo esta crisis política se manifiesta en la elección, en la carrera presidencial, entre el extremismo de la derecha de Trump y
el extremismo dentro del Partido Demócrata de gentes como Elizabeth Warren y Bernie Sanders, que incluso pecado para Estados Unidos se reivindican, sobre todo Sanders, como candidatos socialistas. Esta división política y este corrimiento hacia los extremos de la derecha y de la izquierda se reconoce que es parte de una problemática mundial, que es el problema de la desigualdad. Y la desigualdad pues es nada menos y nada más que reconocer la violación de los derechos humanos fundamentales de las personas en temas como el trabajo, el ingreso, la salud, la educación, la calidad de vida. En los países en desarrollo, el problema de la desigualdad ha sido permanente, ha sido crónico, pero también está causando serias crisis políticas y moviendo el panorama hacia la extrema izquierda y hacia la extrema derecha, o hacia la extrema derecha y hacia diversas opciones de izquierda. No tanto hacia la extrema izquierda, sino más bien hacia diversas opciones de izquierda. Y ahí está el caso, pues desde el presidente que acaba de tomar posesión en Argentina, derrotando a la derecha neoliberal, hasta, desde luego, el golpe de Estado en Bolivia, hasta la situación crónica y crítica que vive Venezuela, y otros ejemplos que podríamos llamar, como las movilizaciones sociales que se dan en estos momentos en Colombia, y en fin, el continente americano y latinoamericano también está sacudido por crisis políticas, por crisis sociales, y en el fondo aquí hay un problema no solo de desigualdad, que es, como dije, de muchos años, sino también un problema de derechos humanos, de derechos sociales, de vulnerabilidad de estas que nos están planteando aquí, de los derechos elementales, de los derechos humanos elementales de los ciudadanos. Pero aquí, además del problema de la desigualdad, está el problema del crecimiento, que es también un problema crónico en América Latina y en los países en desarrollo. Y aquí, en este caso, en el caso de México, el nuevo gobierno que llega con la idea de construir un país más justo, de abatir las desigualdades, de cambiar el modelo de desarrollo, ha elegido una vía pragmática, una vía todavía muy difícil de definir, que trata de mezclar, digamos, los dos modelos que se han discutido en el mundo sobre el crecimiento y la igualdad, que es el modelo liderado por el Estado y no por el mercado, en contraposición al típico modelo neoliberal que plantea un crecimiento liderado por el mercado, y por el otro lado la discusión entre un modelo liderado o arrastrado por la demanda interna o al contrario arrastrado por la demanda externa. Como sabemos, durante los 30, 40 años de neoliberalismo en México, el modelo ha sido precisamente el que el crecimiento se conduzca a través del jaloneo, el jalón que puedan dar las exportaciones, que pueda dar el mercado externo, subordinando el mercado interno, y un modelo abierto a la inversión privada, a lo privado, y que ha retrasado el crecimiento y el fortalecimiento del Estado, como de alguna manera ya también lo mencionó Federico en la intervención anterior. Sin embargo, el modelo que plantea Andrés Manuel no es claro en esta polémica, en esta disyuntiva. Es un modelo en construcción que se está haciendo en la práctica, en los hechos, y vemos cómo se ratifica el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo que parecía indicar que se mantiene dentro de la línea de un modelo económico jalado por las exportaciones y no por el mercado interno. Y sin embargo, cosas de la vida, resulta que este tratado es distinto a los otros por el acento que tiene este tratado en las cuestiones relacionadas con la vida laboral, con el trabajo, con la situación del sindicalismo y de las condiciones de trabajo en México. Y toda o buena parte de la atención, o casi toda la atención sobre el debate sobre el Tratado de Libre Comercio se ha centrado en las condiciones de trabajo en México. Y por eso, tanto Trump como los sindicatos estadounidenses, como el Partido Demócrata,
no solo hicieron un capítulo laboral en el tratado, que es muy complicado, que es muy importante y que movió de alguna manera la posibilidad de que se cambiara la Ley Federal del Trabajo, sino también en la reciente negociación, según nos acabamos de enterar, se refuerza la vigilancia externa sobre las condiciones de trabajo en México y sobre la vida sindical en México. Y esto parte de un supuesto fundamental. México ha jugado sucio en el mercado mundial, ha jugado chueco en el Tratado de Libre Comercio, ha jugado a la mala, tratando de mantener bajos salarios y bajas condiciones de trabajo para atraer inversiones entre los tres países. Y llegó un momento en que los gobiernos, por esta situación de crisis y desigualdad, tanto demócrata y las fuerzas políticas, tanto demócratas como republicanas, y las fuerzas políticas en Canadá y los sindicatos dijeron, ya, basta, si queremos seguir haciendo comercio con México, tiene que haber un cambio y tiene que dejar México que seguir jugando con bajos salarios y bajas condiciones de trabajo. Y la manera en que tratan de compensar esta caída de los salarios y de las condiciones de trabajo es fortaleciendo una vida sindical más activa dentro de México, porque se han reconocido también que esta baja en las condiciones salariales y en las condiciones de trabajo está ligada a un fenómeno que es muy mexicano y que ha traído la atención mundial, sobre todo en la Organización Internacional del Trabajo, que son los contratos de protección. Contratos que, si uno le explica a un extranjero en qué consiste, pues no entienden. Le tiene uno que explicar durante 2 horas en qué consisten los contratos de protección porque no entienden. Y no entienden porque no pueden explicarse cómo un contrato entre obreros y patrones no es conocido por los trabajadores, no es conocido por los obreros, no es votado, no es participado, no es y se firma a espaldas de ellos en connivencia con las autoridades laborales para burlar y simular que existe un mecanismo de contratación colectiva, cuando en realidad los trabajadores están completamente ausentes de esa negociación colectiva, y lo que hacen es precisamente burlar la ley, simular el cumplimiento de la ley y de esta manera castigar a los trabajadores, y de esta manera los inversionistas y los fabricantes, sobre todo de productos de exportación, aunque no solamente, como la Ford, la Chrysler, etcétera, pues pueden bajar salarios, bajar condiciones de trabajo, etcétera. Entonces se dieron cuenta que esta era la trampa de México y tratan de solucionar ahora este problema con condiciones muy severas de vigilancia externa sobre la negociación colectiva, sobre los registros sindicales, hasta sobre las elecciones que se dan dentro de los sindicatos, para tratar de remediar esta situación y tratar de evitar que México siga haciendo lo que otros llaman dumping social con los salarios y las condiciones de trabajo. Bueno, esto lo ha admitido Andrés Manuel, esto lo ha impulsado Andrés Manuel. Andrés Manuel está de acuerdo en que hay que hacer crecer los salarios. El mínimo, aunque es cierto que no se transmite a todos los salarios, sí ha logrado en el año 2019 mejorar la vida de los sectores más pobres de la clase obrera o de los trabajadores asalariados mexicanos. Vamos a ver qué pasa con el próximo aumento del salario mínimo, pero incluso los salarios contractuales han tenido un crecimiento durante el año 2019, si bien un aumento muy modesto de 2-3 puntos porcentuales. Pero a final de cuentas es un cambio con la tendencia que había en el pasado, de que salarios mínimos y salarios contractuales perdían durante el año en curso, perdían valor. De tal manera que aquí hay un elemento positivo, vamos a ver hasta dónde llega, pero falta la otra pata del crecimiento. No puede haber un crecimiento solamente basado en la demanda interna, sino tiene que haber un crecimiento también en una inversión masiva del Estado en inversión. Y esta es la otra pata en donde Andrés está cojeando. Esta es la pata que explica que el crecimiento en México durante el año 2019 sea cero. Esa es la ausencia que explica que en 2020 probablemente tengamos un crecimiento otra vez cercano a cero o alrededor de 1%. Y entonces la idea es
completar el esquema de crecimiento, no solo con aumentos de los salarios, sino también con aumento masivo de la inversión pública. Pero esto no va a ser posible, y ya lo decía un poco Pilar, si no hay una reforma fiscal. Mientras el Estado no tenga recursos fiscales para hacer esas inversiones, el país tendrá problemas de crecimiento, pero también tendrá problemas de educación, de salud, de infraestructura, porque no va a alcanzar el dinero para resolver los problemas sociales y políticos y económicos que tenemos en materia de derechos humanos. Bueno, yo ahí la dejo por lo pronto. Gracias.